llegue a mi casa. Perdón. Avísenme que les acomoda más. Que Lore no va a poder entrar. Ok. Si quieres, bueno, yo hago la introducción. Con mucho gusto. O que la hace ella mañana desde su casa. Ya le mandé la información. Eso hemos hecho en el pasado. Y luego yo edito. Ok, entonces que la haga Lore. Ok, bueno, entonces déjenme darle las buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos a El Foro de la Locura. Un miércoles más, una emoción nueva cada vez que hacemos este tipo de eventos. Y hoy en la noche tenemos a un gran invitado, a Roberto Maldonado, que además nos va a platicar del tema una comunicación saludable versus una comunicación tóxica. Cómo detectarla, cómo suspenderla o cómo aplicarla. Roberto, sin más, por ahora es tuyo el micrófono y bienvenido a el Foro de la Locura. Muchas gracias. Qué gusto estar esta noche compartiendo pues este espacio especial que además se presta para, profundizar, sí, por supuesto, y repensar esto que entendemos por locura, ¿no? Y qué mejor que le abramos un foro, porque hoy tenemos que replantearnos si nuestra locura puede ser saludable, ¿no? Qué interesante. Entonces, bueno, pues sí, quiero compartirles esta noche, el día de hoy, esta posibilidad de analizar, de reflexionar, de repensar nuestra comunicación. Sobre todo, en particular, desde un enfoque que quiero aportarles, que quiero proponerles en esta ocasión, de comunicar nuestro ser o comunicar el ser. Es decir, lo que somos o lo que estamos siendo. Y dado que la primera premisa sería todos comunicamos y nos comunicamos, y más aún necesitamos comunicarnos, la pregunta ahora entonces vendría a ser ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos estamos comunicando? O más aún, ¿qué estamos comunicando? En particular, por ejemplo, en esta época de pandemia, donde mucho se ha dicho claro que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y como sociedad, entonces, ver, identificar, sí, por supuesto, si estamos comunicando o estamos haciendo una comunicación sana, ¿no? A nivel social. Pero a nivel individual, a nivel personal, por supuesto, ¿cuándo podríamos estar cayendo en también una comunicación no sana, no saludable o, más aún, tóxica? Entendiendo como tóxico aquello que contamina, aquello que viene contaminado de suyo o aquello que al transmitirse busca generar un daño, ¿no? O sea, algo como una infección, algo como una, por supuesto, afectación en el otro. Entonces, quise hablar de esto porque creo que es pan de cada día, porque creo que es fundamental, porque creo que es indispensable que nos hagamos conscientes o que tomemos conciencia de, primero que nada, cómo nos comunicamos o, segundo, qué comunicamos. Y con una tercera, por supuesto, en línea, ¿con qué intención? ¿Con qué intención comunicamos? Entonces, primero que nada, pensando en comunicar nuestro ser. O sea, dicho sea de paso, somos lo que pensamos, dicen por ahí también. Y de hecho es importantísimo esta parte que llevó a la humanidad
a replantear su propia comprobación de su existencia. ¿Cómo sé que existo? Bueno, la línea lógica o de pensamiento nos la aportó Descartes, o René Descartes, que un filósofo fundamental para la humanidad, porque él lleva esta lógica. Si soy capaz de pensar sobre que estoy pensando, entonces es que estoy existiendo. O sea, existo. Pienso, luego existo. Ok. Sin embargo, hoy diríamos mucho más allá, ¿verdad? También si siento, es que existo. Soy un ser sintiente. O más todavía, si me comunico, pues es que soy un ser comunicante. Es que soy un ser que transmito, que logro hacerme entender, tal vez, o más aún, dirigir mi pensamiento, mi forma de pensar, mis ideas, etcétera, hacia la otra persona. Pero aquí la gran noticia que hoy sabemos a través de estas posturas, por ejemplo, de inteligencia emocional, no solo transmitimos pensamientos o formas cognitivas, formas netamente racionales, y menos puramente racionales, porque ya de suyo otro filósofo como Kant cuestionó la misma racionalidad del pensamiento, o sea, la crítica de la razón pura. Entonces, ya en su época, hace siglos y siglos que se hubiera atrevido, no existe una razón meramente objetiva, pura, 100% pura. No la existe. Al menos no en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos también seres emocionales, cargados de afectividad. Entonces transmitimos esa afectividad. Transmitimos en sí la huella de nuestros afectos, ¿no? O más aún, de quienes nos han depositado sus afectos. Llámese nuestros padres, llámese todo este bagaje cultural social de nuestras propias, pues, ¿por qué no llamarlo tal cual, verdad? Lo que son nuestras propias tribus o los clanes antropológicos de donde hemos surgido como sociedades. Entonces, la forma en cómo nos comunicamos como mexicanos, hoy sabemos que es muy distinta a otras culturas. Y podemos apreciar esta forma de comunicarnos o podemos avergonzarnos, rechazarnos, sobre todo si es en los partidos del Mundial, ¿verdad? O los partidos de la selección, cuando echan aquel grito famoso, ¿no? El portero. Y entonces, claro, en otras culturas eso no se puede entender como un acto sin un sentido devaluativo, o sea, peyorativo, o sea, descalificador, o un insulto, tal cual, insultante. Y en cambio, muchos en nuestra cultura, muchos individuos o colectivos, creen que eso es inocuo, que esa forma de comunicarse, pues si no tiene nada de malo, pues si no tiene un sentido, digamos, para afectar o dañar al opuesto, al otro. Sin embargo, también eso forma parte de nuestros propios engaños, ¿verdad? De nuestras propias falacias. Comunicamos o podemos ser capaces de comunicar falacias. Que esto, obviamente, pues, recurriendo otra vez a la madre de la psicología, la filosofía, siglos y siglos entendiendo que las falacias son errores de pensamiento o mentiras. Tal cual, con todas sus letras, ¿no? Engaños que nosotros mismos nos creemos y que hoy como psicólogos a veces tenemos que, pues, señalar o desenmascarar o, por supuesto, también cuestionar o de alguna manera al menos analizar el trasfondo de ciertas mentiras o ciertos autoengaños. Y ya incluso con ciertas posturas, ¿verdad? De creencias falsas o
Hoy hablamos de todo tipo de creencias, creencias autocumplidas, pero también eh, creencias ni siquiera cuestionadas, sino dadas per se, ¿verdad? O sea, porque alguien me lo dijo. O sea, otra vez volvemos a la parte afectiva, alguien muy querido, o alguien muy odiado, o alguien muy admirado, me lo dijo y yo le creí. Y entonces, ¿en cuántos niveles estamos funcionando con estos parámetros, con, por supuesto, digamos, estos modos, ¿no?, del ser, del actuar? Y bueno, y volvemos al punto. ¿Y cómo los comunicamos? Los comunicamos como, por ejemplo, eso por siglos, ¿verdad? Como un principio de autoridad. O sea, como yo soy el experto, como yo soy el mero mero, pues me lo tienes que creer. Por lo tanto, lo que yo diga es incuestionable o es 100% aceptable, punto. Entonces, el principio de autoridad hoy en día sigue imperando en muchos aspectos, no solo académicos o sociales, también políticos, por supuesto, está evidentemente actuando este principio de la figura de quien lo dice, ¿no? Espero que se entienda ahí esta idea, porque volvemos al punto, comunica el ser. Y si yo soy el mero mero, si yo soy el número uno, el number one plus ultra, etcétera, o el incuestionable per se, tampoco no me puedes cuestionar, bueno, pues se vuelve entonces ante sí un ser, por supuesto, que se autonombra intachable o incuestionable o irrefutable. Y pues no. Pero bueno, ciertamente comunicamos también desde la familia, en el hogar. Ahí es donde aprendimos a comunicar. Los parámetros, los alcances o las intenciones de la comunicación se aprendieron en casa inicialmente. O sea, ahí en nuestro núcleo familiar o nuestro círculo, por supuesto, socioafectivo básico, elemental. Entonces, ¿qué pasa cuando la madre comunica mentiras? Nos comunica su mentira o sus medias verdades. Y cómo esto afecta también a la psique, a la psicología o a la afectividad del individuo. A unas sabiendas muchas veces de que esa mentira no puede sostenerse o su falsedad también, su incredulidad, pues no se sostiene. Ahorita están circulando unos videos, yo los vi apenas en TikTok, donde ya niños actuando y me parece de lo más cómico porque actúan esas escenas de la familia donde el papá le dice al hijo, ese es el cobrador, dile que tuve que salir, pero no le digas que me voy de viaje y mucho menos en el coche nuevo que me compré. Y entonces el niño, obviamente en su inocencia, replica al cobrador que dice que ahorita no le puede pagar porque se va a ir de viaje en el coche nuevo que se compró y entonces que ahorita no va a pagar. No, bueno, eso es hilarante, ¿verdad? Hilarante. Pero, ¿qué tanto se está replicando en Pero ¿cuál es la la vida cotidiana? consecuencia de eso? Exacto, así es. Terrible, ¿Cuál es ¿no? la Para empezar. consecuencia? Y parte de las consecuencias, por lo pronto, es que los hijos aprenden o adquieren esos modelos de comunicación. Bueno, pues mi papá me dice que está bien mentir o que está bien fingir o está bien distorsionar la realidad, pues aprenderé a distorsionar la realidad. Aprenderé a, por supuesto, asimilar ciertos enfoques de la realidad, aunque sepa que esto es falsa o no se puede validar
o no me conviene, más aún, que se valide, que sea válida. Entonces ahí aparece, por supuesto, a otras luces, una comunicación tóxica. Una comunicación que daña al individuo en su propio ser, primero que nada. ¿Por qué? Porque lo convierte en mentiroso, en automático, en ser mentiroso. O en un ser también, que en este caso, por ejemplo, al prestarse el juego del papá, pues sí, claro que va a haber ahí una afectación. Por lo pronto, en su cosmovisión de este hijo. O sea, al papá que yo admiro, a mi figura máxima admirada, y yo mismo en el momento puedo, pues, seguir la corriente. En algún momento me tendré que dar cuenta que yo mentía por mi padre o que llegué a mentir por influencia de mi padre o de mi madre. Bueno, eso en cuanto a la repercusión, por ejemplo, podría recordar personas que dicen, no podía negarme, no podía negarme. Ah, caray. O sea, me vuelvo entonces víctima, por supuesto, o en este caso complaciente. En ese caso de la figura paterna o materna. Luego entonces, hoy en día también, lo saludable es cómo ver y cómo puedo incluso confirmarles que he presenciado como niños diciéndole a sus papás, no papá, eso es mentira. No papá, eso no es verdad. ¡Wow! Extraordinario, súper saludable. Voy a también a comentar un caso más adelante, un caso. Pero por lo pronto vamos viendo aquí que la comunicación del ser o lo que soy me permite también percibir cómo me percibo, ¿no? Cómo me hace percibir esta situación. O a mí mismo, cómo me hace ver ante, ejemplo, en el caso este que tiene que mentir ante un tercero en línea telefónica, cómo me hace ver ante ese tercero, ante ese otro. Bueno. Luego entonces deviene en una autopercepción de mi propio ser. Y les decía yo hace rato, bueno, lo saludable sería que me niegue a caer en la mentira aún, o en el engaño, o aún en esa realidad distorsionada, como parte de un recurso necesario para romper entonces el esquema. Ejemplo, imagínense un hijo que le diga, no papá, tienes que hacerte responsable y tienes que asumir, en este caso, tus consecuencias o lo que es, lo que es, dio origen a esa situación. Claro que esto lo podrá hacer un adolescente o un hijo mucho más adulto, ya joven tal vez, más saludable. Ahora recuerdo un caso, también un caso familiar, donde el hijo es el que solicita la consulta porque su hermano, bueno, uno de los hijos, perdón, de los dos hijos que hay, el hijo mayor solicita la consulta para su hijo menor. Pero dado que ve que el problema en el que está el hijo menor tiene mucho que ver con los papás, porque se separaron, porque muy chico, obviamente, se quedaron, más bien, se quedaron sin papá porque se fue y entonces, pues, ahí ya entró la ruptura y se quedaron, por supuesto, expuestos. Y algunas de las vivencias o vicisitudes generaron esta solicitud de atención. Entonces, en plena boda del hijo mayor, el hijo menor, el hermano menor, cuando va a felicitarlos, le dice, no, pues felicidades, qué bueno que se casaron,
yo acabo de tronar, y pues no sé ahorita cuándo es. Y es que yo, me va a ser muy difícil porque a mí me violaron cuando era niño. Eh, Esto, por supuesto que, imagínate que le comuniquen eso al hermano en el momento cuando está con su esposa y en el momento de la felicitación por la boda. Claro que hay un trasfondo importantísimo ahí, ¿no? Como que obviamente que llevó al hijo mayor a solicitar el apoyo psicoterapéutico porque no daba crédito. Como en mi propia boda, justo cuando nos viene a felicitar ante mi esposa, pues saca esto de la violación. Pues claro que está fuera de lugar, pero claro. Sin embargo, ahí, como en la Gestalt, ¿verdad? El fondo es forma. Luego entonces, la forma y el fondo, o el trasfondo, más aún, tiene mucho que ver, o comunica intrínsecamente con la forma, o el modo en este caso. Bien, entonces ahí el hijo mayor toma una postura mucho más saludable y, claro, solicita el apoyo. El hijo menor, en realidad lo que podríamos aquí ver, claro, trata de llamar la atención porque en ese momento que ve consolidarse la felicidad de su hermano mayor, él siente ese temor por su propia felicidad y dice, será capaz de alcanzar también sus propias aspiraciones o anhelos de alcanzar esto que está logrando su hermano y lo comunica, lo transmite a ese grado de necesidad en plena boda. Bueno, es parte entonces, sin embargo, aquí, digámoslo así, el hijo ahí lo que comunica es este miedo, este temor. Entonces, cuando efectivamente identifico la persona, puede estarlo moviendo o el trasfondo, es ese miedo, esa soledad, esa abrumadora necesidad de resolver algo, por supuesto, de este nivel, entonces se vuelve un mecanismo más para solicitar ayuda, para poner la atención sobre su persona y activar esos mecanismos para comenzar un cambio. Dado que posteriormente el hermano menor, en cambio, entra en una serie de situaciones o eventos donde se va a fiestas, obviamente como conoce mucha gente adinerada, entonces va, convive con ellos, trata de gastar al mismo nivel, pero no alcanza los recursos y termina mal, endeudado en las apuestas, alcoholizado y golpeado en una noche donde el hermano va y lo rescata y solicita la ayuda de los padres y bueno, y posteriormente hacen ya la solicitud formal para la cita, que se programe la cita que la han venido postergando. Bueno, Ahí en lo este caso, ahí lo rescatan, toca Loreto, fondo. pero ¿qué pasa en una familia donde nadie se da cuenta, donde todo el mundo tiene una comunicación manipuladora o uno de los miembros de la familia, el hijo, el papá, la mamá, el esposo o la esposa, son manipuladores, narcisistas y además violentos? Sí. ¿Qué pasa con esa comunicación? Ahí es donde entra la comunicación tóxica, pero ¿cómo mejorarla? Exacto. Por lo pronto, la postura nos habla de que algún miembro debe romper con ese ciclo, el que esté más sano o el que esté menos tóxico, menos afectado, por supuesto. Y suele haberlo, porque normalmente hay quien dice, estoy cansado de ustedes. Bueno, eso, aunque pudiera sonar tóxico, hay ahí un trasfondo sano, saludable. O sea, esta situación
no debemos perpetuarla. No debemos, por supuesto, continuarla. Sin embargo, aparecen reacciones tóxicas. Ahí las voy a enumerar porque aquí las tengo también identificadas para podérselas compartir. Por ejemplo, cuando comunicamos rechazo, que es lo primero, ¿no? O sea, el miembro saludable de la familia dice, no soporto más esta situación de que ustedes se estén agrediendo, papá y mamá, por ejemplo. Y no, lo común aquí, por ejemplo, el padre, si es el que está generando todos estos aspectos principalmente o siendo la fuente principal, es el que va a comunicar el rechazo. Tú cállate, tú no te metas, tú haz tu propia vida, etcétera, etcétera. O sea, comunicación, claro, tóxica, pero de rechazo. O más todavía, cuando eleva todo el nivel y comunica desprecio. O sea, ejemplo, si tú eres un bueno para nada, si tú eres un tal por cual, ejemplo, algunos insultos se podrían caber, marica, bueno para nada, solterón o divorciado, o lo X. Usando su propia historia de ese familiar, posiblemente, para lastimarlo, ¿no? O desdén, ¿no? Donde, claro, como tú ya echaste a perder tu vida, como tú no has sabido ser feliz, y lo puede entonces descalificar por eso mismo. Bien. Entonces, ¿dónde hacemos nuestra intervención? Por lo pronto, la primera parte es la aceptación. ¿Cuál? La de este miembro saludable del clan. Esta situación no se puede tolerar más. No es tolerable. Bueno, habrá que aceptarlo. O sea, es el primer paso, claro. O sea, tocar fondo, ¿verdad? O sea, estamos tan mal que de aquí solo hacia arriba. A ver, solo hay un camino. ¿Cuál? Mejorar, hacer cambios, comenzar. Entonces, en este caso, yo casi siempre propongo caminos de aprecio. O sea, ¿cómo te gustaría ver a tu papá? ¿Cómo te gustaría que te tratara tu mamá? ¿Cómo te gustaría ver a tu hermano? ¿Qué te gustaría que ocurriera en sus vidas para que fueran más felices? En fin, en el sentido del aprecio, desde esta búsqueda, entonces, de una mejor situación familiar. Y en mi caso, claro, desde un enfoque logoterapéutico, el buscar sentido, el buscar un sentido, el para qué, entonces, por lo pronto, de ese cambio o de esas mejoras o de esa necesidad de que algo que ya no es soportable, no tiene por qué ser soportable. Bueno, no tiene por qué seguirse soportando. Ah, ok. Ese es entonces el sentido de no seguir como familia, por ejemplo, manteniendo una situación tan tóxica como la que están viviendo. Y también en la parte laboral, por ejemplo, la comunicación tóxica podría darse de jefe a empleado o entre los empleados. Por ejemplo, me decían justamente hoy una persona cómo fue despedida de su trabajo. Y resulta que él estaba trabajando muy bien, pero un compañero suyo le compartió que estaban organizándose para ser asesorados para crear un sindicato. Bueno, sin embargo, él cuando se lo comparte a una amiga que creyó que era su amiga, le dice, oye, pues me invitaron a esta reunión, ¿por qué no asistes? Y lo que dice esta persona es, sin haberme dado cuenta de que ella era muy amiga del jefe. Y aunque no tiene evidencias y no sabe cómo demostrarlo, pero cree que ella fue quien lo echó de cabeza. Bueno,
Pues la empresa entonces lo llama porque esa es su hipótesis de que cree que como su pseudo amiga lo echa de cabeza y la empresa entonces cree que él es el instigador de este sindicato, entonces lo despiden. Pero le dicen, le comunican, tu trabajo es muy bueno, tu trabajo es muy satisfactorio. O sea, no con esas palabras, pero o sea, su trabajo les satisface. Pero por políticas de la empresa, vamos a tener que hacer recortes y pues no puedes seguir con nosotros. Por supuesto, como ustedes podrán darse cuenta, con ese mensaje, con ese tipo de comunicación, está velado. Hay algo ahí que no encaja, que no cuadra. Como si estás haciendo un buen trabajo, el motivo para despedirte es las políticas de la empresa, que además eso qué significa, qué quiere decir. Bueno, sin embargo aquí ya la persona como no se sentía a gusto ahí, pues para él fue lo mejor que lo hayan liquidado y que terminara. Sin embargo aquí lo que queda para él claro es que el problema se dio por haber confiado en una persona que no era confiable y por lo tanto cuando él le compartió los planes que tenían, pues ser traicionada. Ahí podemos ver lo tóxico por lo pronto en esa traición. O sea, en esa, por supuesto, doble cara, pues, tal vez de la amiga, donde por un lado muestro como tu amiga, tu amigo, y por el otro lado soy capaz de traicionarte en contra de ti, al grado de que te cueste el trabajo, que te cueste la chamba, claro. Luego entonces, hay también consecuencias de ciertas comunicaciones o ciertos mensajes que emitimos y que tal vez en el momento no alcanzamos a identificar el grado de afectación o el alcance que pueden tener. Y más aún si se distorsionan esto, como en el caso de él, que lo hacían responsable de algo que él no era responsable, que nada más lo habían invitado a esa reunión y nunca fue, y finalmente ante la empresa él quedó como el instigador o bueno, como algo que no era. Luego entonces, vemos aquí que puede distorsionarse nuevamente la realidad. Bien, entonces aquí estamos viendo otros alcances de la toxicidad, de una comunicación no sana, que tiende a distorsionar la realidad, tiende a afectar a personas, sus vidas o sus futuros, el futuro en este caso laboral, profesional, etc. Hay también cuestiones sociales, pero sin embargo, voy a estar un caso en el día a día y ustedes me ayudan a decidir dónde está el problema o aquí, digámoslo así, qué fue lo tóxico en esa comunicación o el mensaje. Roberto, ¿qué pasa con una pareja que de novios o de... Básicamente, por ejemplo, ahorita estaba en una reunión con un grupo de personas y una de las preocupaciones es la violencia enorme que hay hacia el hombre y a veces hacia la mujer, a veces del hombre a la mujer y a veces de la mujer al hombre, en una relación de pareja antes, en el noviazgo, en donde pelean, se golpean, en donde abusan de ellos, de alguno de los dos, generalmente de la mujer, o por lo menos los casos que más se conocen son de la mujer. ¿Y qué hacer? O sea, muchas veces se lamentan porque se esconden, porque tienen miedo, porque no pueden decir. ¿O qué pasa en una casa en donde ahorita con la famosa pandemia tenemos que estar todos trabajando en el mismo espacio y de antes estar 5 horas al día juntos, ahora están 24? Y entonces llega un momento en el que empiezan a pelearse, en el que empiezan a discutir cómo
pasamos de esa comunicación tóxica a una comunicación no tóxica. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar eso? Volviendo al punto de que comunicamos lo que somos, o acuérdense que en inglés es cero estar, es lo mismo. Entonces, o cómo estamos, ¿no? O sea, en el sentido de cómo soy en este momento, o sea, cómo estoy. Bien, en este caso, por alguna afección psicológica o, peor todavía, patológica, voy a transmitirlo, o sea, voy a comunicarlo. Mi afección se va, por supuesto, a ser visible, bueno, a ser audible también, entendible, en el actuar, en las actitudes, en la comunicación. Y va desde lo más básico, por ejemplo, ¿qué diría Freud hoy en día si estuviera escuchando o viéndonos en esta pandemia? Pues que las neurosis están a la orden del día, o sea, están más vigentes que nunca, los estados neuróticos. Y lo que vemos en esas familias es precisamente esto, o sea, afectaciones neuróticas que están haciendo un infierno en la convivencia familiar o en las relaciones de pareja, en las relaciones en familia. Dado que, sí, se van a presentar todo tipo entonces de conductas, posturas nada saludables, como es, por ejemplo, el querer controlador, el obsesivo, que es parte del rasgo obsesivo, que esto lo tienes que hacer así como yo digo, a mi gusto, a mi forma, ¿no? Por ejemplo, el cocinar. También recuerdo una madre que decía, es que yo ya no sé cocinar porque primero le tengo que preguntar a mi hija porque no le gusta lo que yo cocino o no quiere lo mismo que yo como. Entonces, tienen que hacer comidas separadas, cada quien para sus gustos de cada cual. Bueno, eso es totalmente neurótico. Y viene, por supuesto, de estos patrones entonces obsesivos, donde el obseso trata de imponer sus propios deseos o gustos y satisfacciones. Entonces, cuando le impongo al otro mis satisfacciones o ser el que satisfaga mis deseos y mis necesidades, bueno, aquello puede volverse un campo de batalla o en realidad está siendo un campo de batalla. Bien, ¿cómo pasar a algo mucho más saludable? Por lo pronto, concientizándonos. Esta parte que es fundamental, ¿verdad? El poder caer en la cuenta de qué es lo que me lleva a exigir al otro o a los otros justamente mis propias expectativas. Luego entonces, para una comunicación y por supuesto también una convivencia más saludable, estaríamos sugiriendo o proponiendo practicar la empatía. Algo que, por supuesto, se antoja nada fácil en estos días, pero que es la vía más sana. O sea, volviendo a los rasgos obsesivos. Yo quiero que el otro se sujete a mis deseos, pero ¿y si me pongo en sus zapatos? ¿Y si trato de comprender, por ejemplo, por qué mi pareja quiere una comida más saludable, quiere una alimentación más sana, más saludable, y yo quiero una alimentación más práctica, más económica, más tal vez, ejemplo, comida, hoy que está de moda, ¿verdad? La comida orgánica. Entonces yo destino mucho presupuesto a la comida orgánica, pero mi esposo dice, es que no, tenemos que bajarnos porque esto no puede ser. Entonces, la forma en que yo le pediría, ejemplo, a la pareja es si pudieras ponerte en sus zapatos de tu pareja que está
pidiendo que tengamos más ahorros. ¿Por qué crees que lo dice? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cuál es su interés o su intención detrás de pedir que ahorren? ¿Es solo porque es muy agarrado o muy tacaño? ¿O hay algo más? Entonces, tratar de que la persona entre al campo emocional, por supuesto también de la otra persona, resuelve muchos de estos aspectos. Pero, sin embargo, por el contrario, si ya hay una afectación patológica, por supuesto, bueno, lo primero es la atención. Definitivamente entrar a psicoterapia para que la propia persona, primero que nada, se comprenda a sí misma y comprenda o se comunique consigo misma para identificar sus demonios. O, dicho de otra manera, esta analogía, por supuesto, era simbólica, sus afecciones, sus propias afectaciones. ¿Qué me está afectando? ¿Y por qué a mi madre, que es adulto mayor y que estoy todo el tiempo en conflicto con ella? ¿Qué es lo que está generando ese conflicto? En mí, no en ella. Porque mucho de lo que escucho es, me hace enojar. Por culpa de ella ya no soy feliz. Por culpa de él o ella no estoy durmiendo bien. Ah, espera. ¿Se fijan? Estoy comunicando otra vez de manera distorsionada. Responsabilizando al otro de mis propias, por supuesto, afecciones o de mis propios estados anímicos o emocionales. Entonces, lo primero es romper con ese círculo, por supuesto, tóxico, donde culpo a los demás, culpo al otro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí me hago dueño de mis propios estados emocionales y puedo elegir cambiar. Puedo elegir, por supuesto, aquellas decisiones, aquellos cambios, aquellas, por supuesto, acciones que me lleven a sentirme mejor conmigo mismo y, por lo tanto, ser mucho más, en este caso, empático con los demás, pero también puedo ser más flexible, pero también puedo ser más comprensivo, pero también puedo ser más abierto, ¿no? Que eso, obviamente, para ciertos rasgos de características implica un cambio, pero interior, ¿no? Ejemplo, para una histérica o histérico, que el otro sea tan tranquilo, tan calmado, no ese es el problema. El problema es mi falta de flexibilidad o aceptación de las características de la otra persona, de mi pareja en este caso. Entonces, ahí trabajaremos mucho en esta parte de la aceptación, sí, por supuesto, y también de la búsqueda del sentido, porque lo que me está enseñando la otra persona con su forma de ser, también me puede aportar, o quizá ese sea el sentido. Mi pareja es así para mostrarme aquello que me falta en mí. Ejemplo, mayor paciencia, mayor capacidad de ser Cuando hay feliz a golpes, pesar de... Ajá. cuando hay golpes, pues, a quienes lo usan Ah, como no, manera de comunicar. claro, no. Ahí vamos a la parte totalmente tóxica, es esta parte, decíamos, de la afectación. Por ejemplo, cuando hay problemas de ira, de manejo de ira, o cuando esa neurosis, por supuesto, ya se convierte en violencia, agresión, y la persona incluso ya tendría que recurrir a aspectos legales. Por ejemplo, de entrada, eso es básico, porque como psicólogos estamos obligados a denunciar este tipo de situaciones y por supuesto, a brindarle el apoyo a la persona para que también actúe de manera legal. O sea, ponga una denuncia, al menos, como mínimo, y reciba el apoyo. O le demos el apoyo que lo está requiriendo o solicitando emocional. Pero, por lo pronto, también el agresor debe recibir apoyo. También es incapaz de manejar
su ira, su violencia, y la está depositando en la otra persona. Ese es el mismo mecanismo. Te hago culpable a ti, ¿no?, de mi propio enojo, de mi propia ira. ¿No? Tú eres la causa. No. Entonces, romper, por supuesto, de entrada, con ese círculo, romper con esa lógica tóxica o insana. No. Porque este tipo de personas, sobre todo, sabemos que son llamados machos o, en fin, también, ¿se acuerdan cuando hablábamos de soy lo que pienso? Piensan que tienen la razón. Piensan que así fueron educados y así es correcto que actúen, ¿no? Ejemplo, dominando a la mujer. Ejemplo, menospreciándola. En fin, todos estos tóxicos, todos esos comportamientos tóxicos, ellos lo ven como algo natural. Ahí tenemos el modelo de un Trump, ¿no? Donald Trump, y mucho de su comunicación tóxica y cómo él no es capaz de hacerse consciente de todo lo que genera con esa comunicación tóxica. Bueno, lo mismo para un, en este caso, agresor. En el caso de la mujer, lo más saludable es que se haga ella, se empodere, o sea, ella se haga más fuerte emocionalmente hablando. O sea, también construye sus defensas emocionales y suele ser que hasta que la mujer pone un hasta aquí, un alto, el agresor se le rompe ese juego tóxico que está llevando a cabo. Esa relación o ese vínculo, por supuesto, de dominación, ¿no? De agresor, víctima o agredido. Entonces, cuando la mujer o la persona, quien sea, porque también se puede dar el bullying escolar, de niño a niño, entre niños, en fin, cuando el agredido ya no juega el rol de agredido, de víctima, se rompe entonces ahí el esquema, se rompe efectivamente el juego tóxico con el agresor. Pero normalmente he escuchado a algunos papás que dicen, no, es que tú le tienes que pegar primero, tú no te puedes dejar, tú, etcétera. Y ese juego es alimentar la violencia con más violencia. O sea, afrontar violencia con violencia, no. Sino es más bien afrontar violencia con confianza, con autoconfianza y también con autodignidad, que eso es más saludable. Lo mismo pasaría con estas mujeres, algunas mujeres que incluso su agresor primero fue su padre, fue la figura paterna. Y entonces están repitiendo el esquema nuevamente con la pareja. Entonces, no supieron poner también el alto incluso al mismo papá. O la mamá no fue esa protectora para ponerle el alto suficiente al papá. Bueno, efectivamente, ahí lo más saludable que yo he visto y que me encuentro en algunos casos que he atendido es cuando logran perdonar a esa figura y las agresiones. O sea, para volverse ellas fuertes, necesitan poder, en esta parte de la aceptación, ¿se acuerdan que les decía el mecanismo de la aceptación? Sí, acepto que tuve un padre golpeador, que tuve un padre humillante, que me menospreciaba, bueno, y lo perdono. De entrada, porque no puede cambiar ese pasado. Sí, lo tiene que aceptar, pero al mismo tiempo asimilar y, sin embargo, retransformar, reubicar. O sea, desde la búsqueda del sentido es, me enseñaste, papá, que puedo ser fuerte. Y que ese tipo de conductas o ese tipo de agresiones no las debo tolerar. Esa fue la lección. Y las mujeres, créanme, se sobreponen cuando entienden esto. Se llegan a supervalorar y llegan a crecer, porque eso es precisamente, es crecerse,
fortalecerse. Y bueno, pues en estos últimos 3 minutos, entonces, pero otra vez volvemos al ser. Voy a comunicar eso hasta que sea capaz de hacérmelo en mi propio ser. O sea, soy un ser que perdono también. Soy un ser que supero aún aspectos dolorosos en mi vida, aún la aflicción, el dolor, etcétera, o aún una pareja golpeadora, la pude superar. Porque ya esto pasó a un caso, una paciente que lo dejó y luego, tiempo después, empezó otra relación mucho mejor con otra persona, okay, pero seguía arrastrando, seguía cargando el recuerdo de esa primera pareja. Bueno, cuando logró entender eso, que seguía arrastrando su recuerdo y que no se había, por supuesto, reconciliado con esa figura, cuando lo logró, pudo entonces darle más apertura a su nueva pareja, que era mucho más respetuoso, mucho más sano que el anterior. Entonces, ahí les había yo mencionado el camino o el mecanismo del aprecio, pero aquí, en esos casos, es fundamental primero el autoaprecio. Me aprecio a mí. En cuanto yo soy capaz de apreciarme mismo, soy capaz de también pedir el aprecio de los demás y poner límite al desprecio. Entonces, pues nuevamente, esta parte donde comunico precisamente lo saludable cuando ya estoy en procesos saludables, cuando ya estoy viviendo, por supuesto, caminos, vías no tóxicas. ¿Y qué hacer entonces con la toxicidad que nos transmiten los demás? No aceptarla, por supuesto, no asimilarlo, ¿no? Es como esta parte, ¿verdad? Como un veneno. Tómate este veneno. Oye, no, perdón, pero no. ¿No? Es como, mucho me recuerda a los veganos, ¿verdad? Ahorita que está tan de moda. Mira, ¿por qué no te haces taquitos de carne? No, primero que era por convicción, porque es una convicción real. No es para mí una moda, nada más pensar, ok. O sí, a lo mejor 1, 2, 3 taquitos, pero tampoco van a ser 10, 15, o sea, no voy a hiper, ¿verdad? Contaminar, ¿no? O sea, no. Ok, lo mismo pasa con las emociones. Esto es, tú me estás lanzando agresión, violencia, bueno, no te la recibo. Ok, o sea, es tuya. Y bueno, entonces la persona ahí más saludable es, ejemplo, respuestas como, me imagino por lo que debe estar pasando, por el dolor, la frustración por la que debes estar pasando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera quisieras un apoyo? ¿Qué es? Volvemos al inicio de la charla de hoy. Es su forma, para algunos, de pedir ayuda. No soy capaz de controlarme a mí mismo y lanzo entonces toda esta toxicidad para que alguien me la reciba, me la responda y, bueno, me siga el juego, me perpetúe el juego o me ayude a cambiar. Ahí lo dejaría yo como esta propuesta. Muchos de los delincuentes que están ahí, ahorita en este momento, o, bueno, agresores, etcétera, necesitan cambiar y no se han dado cuenta que pueden hacerlo, que pueden cambiar. Entonces, comuniquémoselos. Adelante. Podemos ser felices realmente sin hacer infelices a los demás en el camino. Esa sería mi conclusión que me gustaría comunicarles en esta noche. Así que adelante, estoy ya con la posibilidad de intercambiar algunas preguntas, puntos de vista o escuchar también sus valiosas posturas, valiosos puntos de vista. Adelante. Bueno, parte de lo que habíamos platicado tú y yo, Roberto, era que ibas a ayudarnos a dar, y lo dijiste al principio de la plática, cómo comunicarte con otra persona. Entonces, si lo estamos viviendo
me ha tocado trabajar, por ejemplo, con muchas parejas en donde, no, pues yo no te hablo por teléfono porque tú no me hablas a mí. O yo no hago esto porque no lo haces tú. O yo no digo esto porque tú no lo haces. ¿Cómo cambias eso? Roberto, Roberto, Max, ¿Qué pasó? Se ¿qué cortó, hacemos? No sé si Roberto se salió, se cortó, ¿verdad? no lo sé, se salió. No Pues sé ya no si se le está. cortó. No, ya no está. Supongo que se le cortó, porque no es así. Sé que estaba desde su celular, pero se paró y de repente ya no. O se le fue la señal, o se le acabó la batería, qué sé yo. Y Aarón también se fue, no sé, bueno, Aarón no sé dónde está. Aarón regresa. O sea, yo por eso me quedé como hospedadora. Ok, Yo creo que se le acabó la pila al celular porque nada más me marca una rayita su celular, el de Roberto. Se me hace que se le acabó porque sí me dijo que iba a estar desde su celular. pues no sé. Yo puedo esperar a Aarón, no importa, dejo la computadora prendida hasta que Aarón regrese, porque le tengo que regresar la plática a Aarón. O sea, yo quedé como hospedadora, Sí, pero le sí. tengo que regresar. Pues si quieres la damos por terminada, pues qué otra cosa, ya no está. Pero pues no puedo salirme porque si me salgo, ¿cómo le hago con Aarón? Sí, bueno, Me pues puedo dejar de grabar, eso sí. si deja de grabar y espérate, vamos a esperar. Ok, pues gracias. Estaba yo muy, No, me estaba, no puedo dejar de grabar. Tiene que hacerlo Aarón todo. Me dejó como hospedadora, pero no pero como. él tiene que hacer todo lo demás. No, pues a Sí, mí él tiene que hacer todo el me estaba gustando mucho porque hay muchas cosas que me pusieron a pensar fuerte. A ver, Ni espérame, ya hablar. me está contestando Roberto. Que se quedó sin batería. Que vuelva a entrar. Ok, está reingresando. Nada más que me pida para entrar. Sí, él es muy bueno. Sí, tuve que acercarlo un poco más hacia lo que queríamos, Sí, porque si no se iba, pero sí dice que está tratando de entrar. Supongo que está esperando que el teléfono lo deje. Sí, lo único que hice fue como sacarlo de la filosofía, porque si no nos íbamos a echar 3 horas de filosofía. sí, no, sí. No, pero yo sí tengo que hacerle una pregunta. Imagino que está tratando de entrar porque está en línea.
Así que debe de estar tratando de entrar. ¿Pero tú lo puedes dejar entrar? Ya, ahí está. Sí, me dejó Aarón como hospedadora para poderlo dejar entrar. Ya lo dejé, pero no entra. Ha de tener, ahí está. Se está conectando. Roberto, Max tiene una pregunta para ti. Sí, ya estamos en línea. Oye, Roberto, hay una comunicación que se maneja desde el resentimiento. Sí. Y pues es muy sutil a veces, pero es como gota que cae. ¿Qué puedes comentar sobre por qué no se siente y se convierte en algo tóxico? Tal cual. Sobre el resentimiento de algo que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se encuentran X amigos, ¿no? De la escuela después de 30 años y le dice, oye, tú me hiciste tal cosa en la escuela que cambió mi vida. Y aquel que lo hizo ni cuenta se dio. Y la otra persona creció con un resentimiento hacia él de toda la vida. Y el otro ni enterado, ¿no? O, eso estoy hablando de gente que se deja de ver, pero gente que tiene, que por alguna razón se tiene que seguir viendo. Esa comunicación es horrible. ¿Qué puedes comentar sobre ese tema? Que totalmente de acuerdo, que sí. Y voy a retomar la base angular o la, digamos, angular de esta charla, que es comunicamos lo que somos, ¿no? O sea, comunicamos nuestro ser, o en este caso el estar, cómo estoy. Entonces, si estoy resentido, pues sí, voy a comunicar ese resentimiento. Si me encuentro afectado por mi resentimiento, en este caso incluso hasta iría más, ahí hay una gama todavía más, una paleta más amplia como puede ser, ejemplo, la envidia, ejemplo, los celos profesionales, etcétera, o el rencor. Bueno, pues si eso es lo que siento, si es en ese mood, ¿no? O llamamos, ¿no? En esa postura, en ese sentir en el que se encuentra la persona afectado por ello, ok, lo va a transmitir, lo va a comunicar por diferentes actitudes, por diferentes modos. Bien, aquí la pregunta será, ¿cómo voy yo a contestar, a devolver, a hacer la devolución de esa comunicación? Entonces, Sí, lo que les exactamente, es por ahí va el asunto. Así como tú has dicho, no más, o sea, no voy a soportar más la agresión. ¿Cómo empiezas a trabajar eso? ¿Cómo lo devuelves? Tal cual. Porque ahí también entonces hay una gran gama. Nosotros como profesionales podríamos decir muy sencillo, bueno, pues siguiendo metodologías, herramientas, ¿no? Ok, bueno. Ejemplo, y bueno, en mi caso, también les había yo mencionado romper paradigmas, por ejemplo, o bien no de una forma convencional muchas veces. Bueno, en mi caso también suelo ser muy ecléctico, pero desde un enfoque gestal, podríamos decir, yendo a el fondo de la forma, ¿no? O sea, la forma en realidad es que me está desdeñando tal persona. Ok, en el fondo, posiblemente su verdadera frustración es que quiso acercarse a mí, entablar un vínculo, una relación más cercana, más afectiva, tal vez hasta amorosa, o tal vez, siguiendo fuera, por supuesto, de tipo sexual o erótica, etcétera, etcétera. Y no lo pudo. Bueno, entonces le dio camino, le dio cauce a lo opuesto, o sea, al odio, al rechazo, al rencor. Sin embargo, ya desde un enfoque logoterapéutico, ¿qué sentido tendría entonces en una reunión
que nos volvemos a ver después de tantos años, ya pasó nuestra enemistad, o que yo no te dejé copiar, o que yo tal vez te acusé con el maestro de que me estabas copiando, y entonces ya desde entonces, pues ya me tienes como ese en Jalisco, no me tienes tirria, o me tienes ese desprecio, rechazo. Ok, bueno, qué mejor momento, ¿no? Para, ejemplo, en el caso logoterapéutico, tiene un gran sentido disculparme, o podría tener un gran sentido hacer las paces, o podría ser un gran sentido reiniciar esa amistad, ya sea en un mejor punto del que se quedó, o partiendo desde cero, como diríamos también ahora, con un nuevo comienzo, ¿no? Y entonces, wow, eso sería genial, porque ahí mi comunicación será: ¿qué te parecería si nos damos la oportunidad de conocernos mejor, o reiniciar nuestra amistad, o comenzar una nueva amistad? Wow. Entonces ahí yo vería no solo superado el problema, sino retransformado, evolucionado, ¿no? Como decíamos ahora mismo, ¿no? A ver qué te parece estas posturas. Ok, sí, gracias. Y bueno, en Tienes el caso apagado de... Raquel, tienes apagado el micrófono, Raquel. Yo tengo una situación igualita a lo que acabas de decir. Hace unos años, yo tuve una compañera en la escuela con la que me llevaba muy mal. Bueno, varias, pero en especial ella. Y por azares del destino, su hijo era muy amigo de mi sobrina. Y luego se volvieron amigos de mi hermano, y el esposo de ella es el oculista de mis papás y mío. Y en una reunión, en una fiesta en la que coincidimos, de repente llegó y me dice: quiero hablar contigo. Y yo, ¿no? Dije: sí, está bien. Y me pidió disculpas por todo lo que había pasado. Esto que le estoy contando es de secundaria. Estábamos en secundaria porque yo en la prepa me cambié de escuela. Entonces yo la dejé de ver en la primaria, en la secundaria. Me voy a otra escuela y pasaron, no sé, a lo mejor 30 o 35 años que no la veía. Y me pareció un acto de, no solo de humildad en el sentido de reconocer lo que estaba mal, sino de crecimiento personal de ella. O sea, yo no tenía ningún rencor contra ella, yo no soy una persona rencorosa, pero a veces eso sucede, pero yo creo que se necesita. Ella tuvo, por causas de su propia vida, que encontrarse con ella misma para poder tomar esta decisión. De otro modo, no hubiera podido acercarse a mí y pedirme una disculpa, ¿no? Sí, tal cual. Y es que una disculpa es una extraordinaria comunicación, es un extraordinario mensaje emocional, muy fuerte, muy, muy poderoso, podría decirles, para usar términos en boga hoy en día. De hecho, sé que hay gente que descalifica el término tóxico porque no lo siente muy académico, pero son los términos que entiende la gente de hoy en día, o sea, la gente de esta época, los millennials, etcétera, etcétera. Yo también les hablo de cambiar el chip, por ejemplo, ¿no? A los adolescentes. Y bueno, obviamente algunos académicos podrían pegar el grito al cielo, como que esos términos usados por un psicólogo, psicoterapeuta, lo que sea, no. Luego entonces entender, desde la PNL, por supuesto se entiende el poder de las palabras, porque las palabras también programan, obviamente vienen de esos pensamientos que son patrones, y para mí un patrón fundamental, esencial para la cura, es el perdón o la disculpa. Disculparme a mí primero, tal vez, o disculpar al otro. ¿Ok? Hay otros patrones mucho más fuertes. Ejemplo, agradecer, ¿no? Y entonces, aquí, wow, no, pues genial, esta chica, fantástico que se dio ese permiso a sí misma de subsanar o tender ese puente hacia conmigo, hacia contigo. Bueno, fantástico, genial.
Luego entonces, justo hablamos de ya niveles de madurez aquí geniales que quizá a ella le costó años trabajarlos o evolucionarlos, ¿no? Y bueno, fantástico. Entonces nos toca a nosotros ayudarles a las demás personas, a los pacientes y a las sociedades a evolucionar sus sistemas de pensamiento. Y aquí es donde quiero entonces subrayar lo que he venido proponiéndoles, que es, ante una comunicación tóxica, bueno, proponer comunicaciones saludables. Proponer, buscar y priorizar, por supuesto, mensajes saludables, ¿no? Ante esto tóxico que me están lanzando, ¿qué es lo más saludable que yo puedo ser capaz en este momento de transmitir y de enviar? Algunas personas hasta dicen, ¿no? Así te dicen, ah, me mentó la madre ahí en el periférico, en el tráfico, en donde sea, tal cual. Ok. Pero yo le mandé una bendición. Ah, bueno, ok, muy bien. O sea, claro, claro. ¿Por qué? Porque eso es lo saludable. Eso es lo saludable. Si por el contrario te permites entrar en ese juego tóxico, ya perdiste. O sea, ya te intoxicaste. Esa es la realidad. Adelante. Muchas gracias, Roberto, por la plática. Muchas gracias. En cuanto la tenga grabada, en cuanto la suban al canal, te van a avisar, o te va a avisar el canal o te aviso yo. Muchísimas gracias. Gracias. Y bienvenido al Rincón de la Locura, al Foro de la Locura. Muchas gracias. Muy bien, encantado este rincón y desde este rincón también, encantado y a este foro para que sigamos transmitiendo al mundo esos mensajes, por supuesto, para una humanidad más saludable, para, por supuesto, diluir las guerras, bueno, en este caso, incluso las que ocurren en casa, que es donde en realidad empiezan y donde también pueden empezar los nuevos modos de convivencia más pacíficos, más saludables, pero más felices. Entonces, apostar por la felicidad, creo que sigue siendo la tarea nuestra de cada día. Juntos. Muchas gracias, Roberto. Los esperamos la próxima semana con otro tema muy interesante también. Gracias, Roberto. Gracias. Hasta pronto. Bye. Hasta luego. Cuídate. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche una vez más. Interesante. Lo que el mundo necesita es realmente comunicación saludable, porque todos los medios de comunicación están llenos de comunicación tóxica. Se miente libremente, ya no importa si es verdad o es mentira, lo que importa es la percepción de ello. Y por eso tenemos un mundo en las condiciones en las que se encuentra hoy. Deplorables. Los invitamos a la semana que entra, donde tendremos otro evento más de interés general. Les pedimos de la manera más atenta que se suscriban a nuestro canal y así mantenerse enterados de lo que sucede en el Foro de la Locura. Muchas noches y mil gracias. Estén muy bien.